El Real Madrid está a punto de fichar a Franco Mastantuono, la joya argentina del momento, por 45 millones de euros, y el madridismo está en un completo, total y rotundo éxtasis que no se les cabe la alegría, ya que están fichando al próximo Lamine Yamal, o mejor dicho, al Lamine Yamal argentino, el jugador que se está pasando el juego de una manera descomunal en la Liga Argentina y en la Conmebol Copa Libertadores, o sea, el jugador total. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa ahora con Endrick y Arda Güler? Eso lo vamos a analizar en este video. Hay que decir que yo no vengo a este video a hablar de que Franco Mastantuono es un mal fichaje por parte del Real Madrid. Ustedes ya saben la opinión que yo tengo de este jugador. De hecho, hice un video hace poco hablando de que me encantaría su fichaje por el Fútbol Club Barcelona para dominar el mundo del fútbol los próximos años, porque para mí, siendo sincero, es el jugador de menos de 20 años con más potencial del mundo en la actualidad. Después de Lamine Yamal, evidentemente. Lamine Yamal es el que ha demostrado más, obviamente. O sea, es que ha demostrado 3 veces más que Mastantuono en una liga pues mucho más competitiva y en el fútbol europeo, que es mucho más competitivo. Entonces, obviamente que no hay color en ese sentido. Pero después de Lamine Yamal, yo diría sin ninguna duda que Franco Mastantuono es el jugador con más potencial del fútbol mundial. Un jugador con una zurda espectacular, un golpeo tremendo, con una personalidad espectacular, un físico privilegiado, una conducción de balón de otro nivel. O sea, es decir, este tipo tiene absolutamente todas las fichas para ser un potencial Balón de Oro de aquí a los próximos 5 años. Es decir, o sea, este chico, si se lleva bien y hace las cosas bien, de 2030 para adelante debería de ganar un Balón de Oro en cualquier momento, eso sin ninguna duda. Así que yo no vengo aquí a hablar de si Franco Mastantuono es un buen fichaje o es un mal fichaje. Al contrario, lo voy a decir rotundamente. Si el Real Madrid ficha a Franco Mastantuono, la verdad es que sería un movimiento espectacular por parte de Florentino Pérez, porque te estás llevando un jugador con un potencial increíble, o sea, un potencial increíble, que además de eso, en lo que respecta a marketing, también es una gran jugada, porque ya sabemos el potencial que tiene el mercado argentino. Ya lo vimos con Messi. No estoy diciendo que Mastantuono vaya a ser del mismo nivel o del mismo impacto mundial que Messi, pero ya hemos visto el potencial que tiene ese mercado. Si Julián Álvarez, haciendo 400 veces menos que Messi, ya se puede decir que es uno de los jugadores con mejor marketing del mundo del fútbol. O sea, lo único que le falta es estar en Madrid o Barcelona para terminar de explotar su marca. Entonces vemos que eso también es una jugada impresionante, o una muy buena jugada por parte de Florentino Pérez. Ese no es el centro de este video, y el que esté esperando que yo diga que Mastantuono es un mal jugador, lo siento, pero es que yo ya dije que lo quería para el Barça, y voy a ser sincero, me rompe un poco los huevos que lo fiche el Real Madrid, que es justamente nuestro máximo rival. Pero también, si te soy sincero, prefiero que lo fiche el Real Madrid a que lo fiche, como estaban diciendo, el PSG, y ya ni hablar del Manchester City, aunque me preocuparía mucho más que lo fichara el PSG que el Manchester City, porque el PSG tiene una estructura de equipo que pues ya se ha probado como una brutalidad de estructura de equipo. Y bueno, la verdad es que si le pones ahí a Mastantuono, posiblemente no la primera temporada, porque va a tener que adaptarse al ritmo competitivo, algo que cuesta los primeros años. Ya hemos visto cómo jugadores que en Sudamérica pues se estaban pasando el juego como Mastantuono, cuando llegan a Europa, pues la verdad es que decepcionan bastante. El caso más reciente, sin ninguna duda, es Endrick y Vitor Roque, dos jugadores que estaban hablados en Brasil como el futuro de la selección brasileña, y que bueno, básicamente pues no han jugado absolutamente nada. Vitor Roque un poquito más porque se fue al Betis, pero la decepción de Vitor Roque es total y absoluta. Entonces, no creo que el primer año vaya a ser el de una vez explotar Mastantuono. Se va a tener que adaptar al fútbol europeo, como siempre pasa, pero sin duda de cara al futuro, o sea, tener a Mastantuono ahí en el PSG con Kvaratskhelia, que apenas tiene 24 años, va a cumplir 25, con Doué,
y a poco fichen un delantero centro bueno, tipo Gyökeres o qué sé yo, un delantero centro top, el PSG podría armar un equipo total y absolutamente hegemónico de cara a los próximos años. Entonces, en ese sentido, prefiero que lo fiche el Real Madrid. Pero el sentido de este video es realmente, ¿qué va a pasar ahora con Arda Güler y Endrick? Porque recordemos que ambos jugadores han jugado, o digamos que la posición ideal de ambos jugadores es exactamente la misma que la de Franco Mastantuono. Entonces, si uno de ellos triunfa, significa que los otros dos van a fracasar. Es decir, si Mastantuono, el triunfo de Mastantuono significa, sin ninguna manera de refutar, el fracaso tanto de Endrick como de Arda Güler, que son dos jugadores que también tienen un potencial tremendo. Creo que Mastantuono tiene más potencial que ellos, aunque Endrick me genera dudas, la verdad. Endrick también a mí me parece un jugador muy bueno. Lo que le he visto, lo poco que se le ha visto en el Madrid, sobre todo viniendo desde el banquillo, pues la verdad es que es bastante atractivo. Siento que es un jugador que tiene muchísimo potencial, que quizás tenga incluso en sus botas más gol que Franco Mastantuono. Eso también lo creo. Pero no sé, yo siento que Mastantuono, con lo que ha hecho en una liga como la Argentina, en lo que se le ha visto a Mastantuono, yo creo que es bastante superior a lo que hizo Endrick antes de llegar a Europa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que Mastantuono le saca ventaja a Endrick, y es que lo digo de verdad, o sea, lo repito, creo que es, después de Lamine Yamal, el jugador con más potencial de ser top mundial con menos de 20 años que hay en el mundo del fútbol en la actualidad. Pero ¿qué va a pasar con estos dos jugadores? Porque es que Franco Mastantuono, primero, tienen características prácticamente idénticas. Sobre todo, Franco Mastantuono es que es un jugador calcado a Arda Güler, un jugador por el que ya se pagó supuestamente casi o más de 40 millones de euros entre el fichaje al Fenerbahce más las comisiones al padre del jugador. Pero saben que como con el Madrid hay tanto misticismo, pues bueno, uno nunca termina de saber bien cuánto termina de pagar. O sea, por Hazard decían que era una cantidad y al final pues terminó siendo bastante más de esa cantidad que decían. Parece tampoco es el tema de este video, ¿no? Pero Arda Güler es un jugador por el que también se pagó dinero. Se podría decir que se pagó prácticamente lo mismo que por Franco Mastantuono. Es un jugador que es un poquito mayor y es un jugador también que podemos decir que está más testeado que Franco Mastantuono, y sobre todo en el Real Madrid, que se ha comido las verdes y las maduras, y que la verdad es que digamos que incluso en la carrera por ser titular en el Real Madrid, yo diría que Arda Güler parte con ventaja. Pero ¿qué va a pasar con él si ahora vas a traer a Franco Mastantuono? Con Endrick, pues si bien son jugadores diferentes, porque Endrick pues hasta ahora no ha demostrado tener esa visión de juego, pero es un jugador que se desenvuelve por esa banda también. Es un jugador más de arrancada, es un jugador más estilo Rodrigo, Vinicius, ¿sabes? Ese tipo de jugadores así, que son jugadores que son claramente jugadores del último tercio del campo. Pero también es un jugador que pues juega ahí, y por mucho que el madridismo se empeñe en soñar con que no, que Arda Güler va a jugar en el medio campo, Arda Güler está hecho para jugar y dirigir el fútbol del equipo, Arda Güler no es eso de momento, y si tú lo vas a meter ahí y lo vas a forzar a jugar ahí, vas a tener que aceptar que no todos los partidos van a ser buenos, como por ejemplo el del Clásico, en el que fue absolutamente superado en todos los sentidos por el mediocampo del Barça. Me refiero al último Clásico que se jugó en el estadio de Montjuic, el de la remontada súper humillante, ese Clásico me refiero. Entonces, la realidad es que Arda Güler podría, o sea, tiene potencial, sí, o sea, tiene buenas características, pero las características, las mejores características y las características más caras, digamos, de Arda Güler son el disparo de media y larga distancia, la capacidad que tiene para poner balones filtrados en el último tercio, la inteligencia que tiene para moverse sin balón. Esas son las características más interesantes de Arda Güler, y son las mismas características que tiene Franco Mastantuono. Entonces, o sea, prescindir de eso y jugar de volante, de interior, cuando ni Franco Mastantuono ni tampoco Arda Güler tienen
básicamente no tienen trabajo defensivo, o sea, son muy inestables en ese sentido, son muy irregulares. De hecho, Franco Mastantuono, recordemos que Franco Mastantuono comenzó jugando como contención, o sea, como mediocentro, y se fue estancando. Gallardo no le veía potencial, y no fue hasta que lo ponen justamente en la banda de falso extremo, básicamente, que comenzamos a ver esta versión de Franco Mastantuono. Entonces tenemos ahí un choque de Arda Güler y Franco Mastantuono, que prácticamente son el mismo tipo de jugadores. O sea, es básicamente lo mismo que pasa con Vinicius y Mbappé, salvo diferencias notables en que Mbappé pues tiene mucho más gol y es mucho más contundente que Vinicius, pero es básicamente lo mismo. O sea, estás cometiendo básicamente el mismo error y vas a tener que renunciar a uno de estos jugadores para poder tener el otro. Y ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, lo que pasa aquí, el problema que yo le veo a que Franco Mastantuono fiche por el Real Madrid, que la verdad es que, bueno, no sé quién lo está asesorando a él, pero creo que muy inteligente no es el hecho de que el madridismo es muy, pero que muy impaciente. Recordemos que jugadores como Endrick venían aquí con un cartel impresionante, o sea, eran considerados, o sea, Endrick directamente es considerado por muchos como el futuro de la selección brasileña, el próximo líder, el que va a reemplazar en cuanto a liderazgo a Neymar Jr. Y en el Real Madrid es que, pues, ha perdido un valor y un impacto de marca enorme. Ha comido banquillo como yo nunca había visto a un jugador de ese nivel comer banquillo. Y la realidad es que incluso hay muchos madridistas pues que dicen que pues quizás se han equivocado con él. Entonces imagínate tú, un Franco Mastantuono que va a venir a competir contra un jugador prácticamente igual que él, que es un poco mayor que él y que ya le saca ventaja en esto de ganarse el puesto de titular, que en teoría pues le pertenecería a él si alcanza su prime. Entonces va a tener muy pocas oportunidades. Entonces, si cuando las tenga van a pedir que te haga 15 dribles en 15 intentos y 40 goles, pues muy bien no le va a ir. Lo podría llegar a pasar bastante mal Franco Mastantuono. Entonces no sé quién lo esté asesorando en ese sentido, pero muy buena idea no es. O sea, si la situación fuera diferente y el Madrid no tendría ahí a Arda Güler, pues ya es otra cosa, porque ahí sí tendría más opciones de jugar y se jugaría el puesto más con, bueno, porque también está Brahim Díaz, o sea, un jugador que es idéntico a los otros. O sea, el Madrid tiene ya mucha gente ahí. Entonces tú te pones a pensar dónde va a jugar Franco Mastantuono, que va a tener que pasar por un año de adaptación como le ha pasado a Endrick. Incluso podrían ser 2 como le está pasando a Arda Güler, no lo sabemos. Entonces, ¿aguantará la presión Franco Mastantuono o será otro jugador muy prometedor al que el Madrid le arruina la carrera, como le ha arruinado la carrera básicamente a Rodrigo, que hoy es el máximo meme y el enemigo número 1 del madridismo, o como se la ha arruinado también, o se la podría estar arruinando a Endrick? O sea, no sé, la verdad me genera muchas dudas. Por eso digo que prefiero que se vaya al Madrid, porque creo que en el Madrid tiene más oportunidades de fracasar que yéndose al PSG, donde va a tener un jugador como Luis Enrique, que encima va a ser un equipo que va a tener, porque esa es otra cosa, el estilo de juego del Madrid. Hay que ver cómo lo pone a jugar Xabi Alonso a este equipo, pero en principio el Madrid que hemos visto los últimos años no encaja para nada con Franco Mastantuono. O sea, pero para nada, en lo absoluto, no encaja en lo absoluto. Franco Mastantuono necesita jugar en un equipo que sea dominante, que siempre lleve la iniciativa del juego para que le lleguen a él muchos balones y así tener más oportunidades de demostrar sus capacidades, cosa que evidentemente el PSG de Luis Enrique sí es. Por eso digo que prefiero que se vaya al Real Madrid, porque en el Real Madrid no va a tener, digamos, tantas oportunidades para triunfar. Pero bueno, son problemas del madridismo. No sé qué opinen ustedes en los comentarios. Madridistas, díganme si les gusta este fichaje y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.